Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Alba García y Lidia P. Gómez, un espacio en el que charlaremos sobre la vida, la motivación, los hábitos y todo lo que nos une. Este podcast está pensado para acompañarte mientras te preparas el desayuno, das un paseo, haces el pad cooking de la semana o pones lavadoras. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De nosotras, ¿no? Hoy vamos a presentarnos un poquito, sí, porque habrá muchas personas que hayan llegado aquí, las primeras sobre todo ya nos conocen. Pero bueno, por aunar un poquito qué es lo que nos une, de qué vamos a hablar, quiénes somos. Tenemos una primera parte un poquito más elaborada y escrita, para que no se nos olvide nada, porque habíamos pensado presentarnos la una a la otra. Así que, ¿quién soy, Lidia? Bueno, pues Alba profesionalmente se dedica al marketing, que esto lo comparte poquito, a lo mejor por redes y por YouTube. En su tiempo libre es creadora de contenido y comparte su vida a través de su canal de YouTube y su perfil de Instagram, que de aquí seguro que ya la conocéis un poquito más. También le encanta el CrossFit y, como ella misma se considera, es una yogi novata, aunque como profe he de decir que ya no tanto. Le encanta desayunar tortitas, salir a pasear cuando el sol todavía no se ha puesto, y lo que más me gusta de este nuevo proyecto es que, como nuestra relación ha sido tan espontáneo como llegar a levantar un buen día 50 kilos en un Power Snatch. Así que, de la misma forma, yo creo que vamos a disfrutar de crear estos episodios en los cuales espero que a partir de ahora ya no estar tan nerviosas como ahora mismo, pero bueno. 50 kilos de snatch, amiga. ¿Eso cuándo llegará? Bueno, ya veremos. Juntas lo vamos a conseguir. Seguro. Cuando vengas a Chiclana a verme, vamos a conseguir los 50 kilos. Bueno, si alguna vez habéis visto algún vídeo mío de YouTube, seguramente habréis oído hablar de Lidia, porque la menciono muchísimas veces y como yo la defino siempre es mi amiga, profe de yoga y compañera de CrossFit. Pero bueno, aparte es muchas cosas más y es que tenemos demasiado en común. Lidia es pura energía y es una valiente porque poco después de conocernos dio el salto, dejó su trabajo más fijo y decidió empezar a dar clases de yoga online. Yo le dije, Lidia, me tienes que enganchar a esto. Estoy en ello todavía, estamos trabajando en ello, progresa adecuadamente. Todavía no está demasiado arraigado, pero bueno, estamos en ello. Y también pues empezó a construir su marca, porque además es fotógrafa, videógrafa y crea contenido para otras marcas en redes sociales. Vamos, un completito. Y bueno, a partir de ahora ya, fuera nervios, respirar. ya hemos Cierro el portátil, no Alba quiero leer nada. El portátil, yo tengo que ver cómo va el timing de la grabación y todo, que lo tengo en el mío, pero ya vamos a soltar como ese nervio. Sí. Porque claro, la gente siempre dice, tanto a ti como a mí, como que somos muy disciplinadas, que sí tal, que sí lo hacemos todo muy... Pero nosotras, y aquí se ve claramente, también nos ponemos nerviosas, también no queremos hacer las cosas, también nos ha costado. Así que bueno, vamos a hablar un poco cómo nos conocimos, qué es lo que nos une y por qué estamos aquí. Como Alba ha dicho, tenemos un montón de cosas en común, pero bueno, vamos a deciros cuántas de ellas, otras no tanto, como el amor a los perritos. Pero vamos a ver cómo va fluyendo esto y bueno, a ver, pues como si estuviéramos en una cafetería o en casa tranquilamente de chill, con un cafecito con espuma y con unas tortitas, con esa frutita tan rica y esa crema de almendras. Y es que si ahora mismo cierras los ojos y te lo imaginas, saboreas las tortitas y todo. Y huele el café. Hueles el café, pues sí. Pero es verdad que es curioso porque tú quizá algo menos, pero yo llevo 3 años grabando vídeos de YouTube y hablándole a una cámara, pero sin embargo tenerte delante me da como más vergüenza y me paraliza un poco más. Pero yo bueno, soy ya está, superado. Muy principiante en esto de YouTube. y he de decir que, bueno, persona que me ha impulsado a hacerlo también es Alba, que la veo ahí como tan natural y digo, joder, pues si ella puede y otras tantas personas pueden, ¿por qué no yo, que además disfruto mucho de hacerlo? Pero es cierto que esta mañana me he puesto a grabar y yo, bueno, Alba, ¿qué tal si te metes en el baño, cierras la puerta? Y ahora, claro, ya vamos a perder toda la vergüenza. Esto es como la pareja que ya empieza a desvelar secretos, pues ya, nosotras después de esto... Ya está. Bueno, porque Lidia está en mi casa, que ha venido a trabajar a Madrid, como os he dicho, ella hace sesiones de fotos y demás, y ha venido a currar a Madrid porque se me fue, y ahora está en Chiclana, en su tierra, sí. Ya no está en Madrid, y estamos haciendo un test. Sí. Se está quedando 5 días en mi casa a ver qué tal. Ya sabéis que yo vivo sola y tengo que compartir espacio y también es un poco de autoaprendizaje. Así que nada, vino anoche y aquí estamos grabando esto. Hasta el jueves me va a tener en casa. Sí. Y quiero hacer un pequeño inciso porque creo que hay algún vecino haciendo un taladro, sí. Entonces si se escucha de fondo, la idea de esto es no estar cortando todo el rato, así que mira, si suena, pues como sí, la vida, chicas.
Y chicos, por favor, si hay chicos también, chicas y chicos, tenemos que haceros referencia a ambos. Entonces, bueno, a ver, Alba, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos por Instagram, ¿no? Yo creo que tú me seguías de Sí. todo el tema problemas intestinales y esas cosas, Sí. que yo cuando hablaba mucho de ese tema. Y Porque Alba y yo, entre otras de las cosas que compartimos, es de que nuestro intestino está en Parla, nosotras en otro lado. Y entonces, claro, yo vi como ella hizo un directo con María Puntí. Y a raíz de ahí vi ese directo y dije, bueno, pues hay personas que son como yo, Sí. no estoy sola en este mundo. Empecé a seguirla y a partir de ahí como que empezamos a hablar. sí. Y luego, bueno, tú hacías CrossFit ya por aquel entonces, Sí. practicabas yoga, estabas yo creo que haciendo el ¿cómo se teacher llama? training, Eso. sí. Estaba estudiando para ser profe de Sí, yoga. eso es. Porque, spoiler, yo no quería ser profe de yoga, solo quería profundizar en la filosofía. Y mira, sorpresa. Mentira. La vida Sí. te lleva. Y os mudasteis un poco más al centro de Madrid. Sí, y- porque yo estudiaba en Guadalajara mi carrera de comunicación audiovisual, entonces, claro, vivíamos en Torrejón, pero en Torrejón la vida que teníamos es, pues nosotros, en casa, y en esa época que era todo estudiar y tal, me venía genial, pero una vez terminé ya la carrera y todo, nos vinimos a Madrid, y la zona donde trabajaba Joaquín entonces, que es mi marido, era en Ventas. En Ventas, que está muy cerca del box en el que yo entreno. Bueno, cerca. Bueno, a ver. Está un poquito. Alba nos convenció, ¿sabes? Porque Yo dije, cerca, tenéis que venir cerca... a C1 es el mejor box. Claro. Y de Bueno, hecho teníais... la alarma de la policía o de la Sí, ambulancia, es no lo que pasa tiene nada. vivir en Madrid. Estas Cuando lo cosas grabemos pasan. en Chiclana sonarán pajaritos. Y olas. Sí, Por bueno, no aquí vivo tan suenan cerca de la playa. Vecinos con taladro y ambulancias. Y ambulancias. Pero bueno, la vida, chicas y chicos. Entonces, vosotros teníais un box al lado Sí, y os dije que no, que teníais que probar pero C1. muy al lado, o sea, estaba a Sí. la calle de al lado del trabajo de Joaquín y fuimos a probar ese box. Bueno, Joaquín es su marido, por Es- si, sí. por si no conocéis a Joaquín, Lidia. te queremos. Está allí con Tofu en Chiclana. Entonces, claro, a él le venía genial ir a entrenar allí a las 7 de la mañana, se duchaba en el mismo box, cruzaba la calle y estaba en el trabajo. Y nos dimos una primera semana de mudanza de decir, vamos a testear los box de la zona. Y entonces Alba, venir a C1. Y yo digo, a esta chica le deben pagar o algo, ¿sabes? Porque es que tanta, o sea, no sé, colaboración No, es que amo con demasiado C1. C1. Luego entendí por qué, ¿no? Y ahora yo Ah. todo el mundo, si vas a Madrid, ve a C1, ve a C1. Amiga, es probablemente el mejor box de Madrid. Sí. Sí. Y entonces, claro, fuimos esa semana a probar a este otro box y luego fuimos a probar a C1 y lo que nos encantó de llegar a C1 era como familia, ¿sabes? Total. Como sin tener ni idea de quiénes eran ni nada, nos sentimos como arropaditos. De hecho, ni nos conocíamos todavía. No. Y me acuerdo Físicamente. perfectamente que íbamos Joaquín y yo súper conjuntados y dices tú, pero ¿y estos dos dónde van? Con los leggings negros y la camiseta azul. No me acuerdo. Íbamos conjuntados. Igualitos, ¿no? Sí. No, pero es verdad que C1 es casa y te sientes muy guay en cuanto llegas. Y bueno, ahí nos conocimos y ya empezamos a entrenar a las 7 de la mañana juntos. Sí. Nuestra relación al principio, y aquí hay que confesarlo todo. El que miedo me das. Claro, a ver, yo soy una persona muy motivada. Sí. Y entonces, Vale, ya se lo claro, vas a contar. Alba en aquel momento estaba trabajando un poco, Sí. pues bueno, su relación con el CrossFit, el deporte, Sí. todo eso os vamos a hablar más adelante en próximos episodios, ¿vale? Pero fue muy gracioso que yo llegué allí con mi motivación máxima y ahora yo la Y veía me y gritabas claro, todos los días, vamos Alba, sigue, última repetición. Y yo era como, ¿te puedes callar ya? O sea, claro, o sea, Alba me mataba con la mirada y entonces yo llegué un día a casa después de entrenar y le digo a Joaquín, a ver, Joaquín va a salir mucho en este Sí, podcast, claro, normal. comparte la vida conmigo. Le digo a Joaquín, Cari, yo creo que con esta mujer, pues bueno, ¿sabes? Voy a fluir, yo no le voy a volver a decir nada más porque lo que no quiero es que de pronto seamos enemigas, ¿sabes? Que yo quiero, pues oye, buen rollito, que yo lo ¿sabes? estoy haciendo en plan bien. Claro, pero veo que no le gusta, entonces voy a dejar de hacerlo y él me dice, vale. Y entonces, claro, como que ya, yo no que me distanciara, pero ya era cordial, ¿sabes? Hola, buenos días. Sí, yo eso no lo noté, la verdad. A ver, yo tengo un problema que es cuando estoy como mucha presión, miro mal. Ya lo sé. Lo experimenté. Se lo podéis preguntar a Fran, a Naún, todos los coaches de C1 saben que yo en determinado momento, si me quieres subir el peso o yo te voy a mirar mal, pero no es a malas, luego, o sea, no es personal, a mí eso se me pasa a los 2 segundos. Pero es verdad que yo por ese entonces me tenía que gestionar
mentalmente los WODs, porque para mí eran un reto y de hecho ahí ya sabes que tú me cambiaste muchísimo la manera de ver las cosas, porque, amigas, nada es permanente. Ya tatuado. Tatuado incluso. A mí ese enfoque me ha cambiado un montón y también hablaremos más adelante de todo esto, pero es verdad que por aquel entonces esa presión era como, te mato, o sea, Claro. te mato. Pero bueno, lo superamos, ¿no? Porque Sí. yo no me acuerdo de que eso Todas las relaciones cambiara. tienen sus baches, tía. No, O sea, por eso supuesto. es así. Lo importante es saber. A mí me dicen, ¿cómo llevas tanto tiempo en un juego? Y yo, pues mira, no todo ha sido un camino de rosas. De eso también podemos hablar en algún momento Sí. y quizás entrevistar esa parte, que Alba nos haga una entrevista a Joaquín y a mí, si os interesa el tema de relaciones. Pero, Sí. ¿sabes? Como podías superar todo eso, pues bueno, pues con sus caídas y sus venidas, pero se abran las cosas y se sigue para adelante. Y entre nosotras es verdad que no hubo ningún momento de hablar ni nada, No, pero como fluyó, que empezó a fluir. sí. Yo empecé a Se dar las normalizó, clases, no sé. sí, empecé a dar las clases online. Y entonces Alba dijo, venga con todo, voy contigo, Sí, empezamos. yo me acuerdo en C1 algún día terminar de entrenar y decirte, Lidia, tú me tienes que enganchar a esto. Yo he empezado con yoga muchas veces y no consigo como coger el hábito, ni lo hago online, estuve yendo presencial un tiempo, pero no, y tú me dijiste, sí, venga, yo te voy a acompañar en este camino. Y yo siempre lo digo, que a mí el yoga, aunque todavía no tenga ese hábito como súper arraigado y no practique 3 veces en semana y tal, me ha cambiado mi enfoque de cómo practico CrossFit, por ejemplo, Claro. y de muchas cosas en la vida, muchísimas. Pero es que yoga no que es yoga solo no es asana. solo- claro. Lo que pasa es que muchas veces se confunde, ¿no? Ese término de creernos que yoga solo es hacer posturas, pero no. Aquí ayer tuvimos una charla intensa por la noche y que Alba me decía, pero a ver, ¿tú qué te pasa a ti? ¿Por qué, no? ¿Qué sientes tú cuando haces este tipo de cosas? Y yo intentaba transmitírselo, pero es verdad que como lo que ella ha dicho, ¿no? Que ella ha sentido, lo vas a sentir tú sola. Y aquí no es una varita mágica que te diga, haz yoga, te cambiará la vida. No. Depende mucho de todos los factores que tengas en tu vida, pero bueno, en este caso Alba es como el que le vino, yo siempre digo que tú tienes tu momento, ¿no? Y fue ese momento que le llegó, podría haber sido yo, podría haber sido cualquier otra profe, porque al final, o sea, no tenemos, yo tengo mucha responsabilidad cuando me decís ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí, Entonces, ya. claro, no es solo la profe o solo el yoga, sino que te llega en el momento, ¿no? Y justo a Alba le llegó en ese momento en el que lo necesitaba y por eso dice, ¿no? Todo eso que le cambió esa perspectiva. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de las primeras clases? Me acuerdo que Lidia decía que medía la intensidad de la clase, cuántas veces me secaba el sudor yo de la frente. No, increíble. Lo pasaba muy mal. Las clases más intensas, porque yo ahora sabes que solo voy a Slow Vinyasa, porque yo voy así en modo relajadita y tranquilita, Claro. porque la intensidad ahora mismo mi la tengo en CrossFit y me cuesta tenerla en más aspectos. Pero cuando iba a Rocket o iba a Vinyasa, y yo al principio era como, no puede ser que todavía queden 45 minutos, yo ya me quiero ir fuera de este mat, quiero salir de aquí. Porque no, y Lidia me lo ve, y además que me lo notabas, Sí, sí. sabía, Alba, y además dirigía frases como que yo sabía que eran para mí. Dejamos las frustraciones, tal, no me acuerdo exactamente, que nada es permanente. Y yo Esto sé- se acaba, no vamos a estar aquí toda la vida. Sí. Y tampoco, a ver, que no quiero dar a entender que sea un sufrimiento Ya, por horroroso, favor. pero bueno, que es, evidentemente son cosas que no haces en tu día a día, que tienes que, no sé, es como cambiar un poco la mente, porque yo qué sé, o la permanencia del yin, Claro. te tiras 3 minutos en una postura en la que desde que entras en la postura dices, Quiero Dios, salir de aquí. o sea, socorro. Y entonces tienes que luchar, de hecho hay mucha gente, ¿no? A mí es verdad que Sí. especialmente no son las que más me cuestan, pero yo sé que hay mucha gente que practica contigo en UPEXA que el yin le cuesta un montón, por Sí. ejemplo, porque no es capaz de centrarse en decir, vale, tengo que estar aquí un minuto, respira, van pasando los segundos y ya está, y esto se va a acabar en algún Claro. momento, no pasa nada. Pero es de aquí, es de Claro. coco. Es de Pero coco. bueno, al final, para que esto tampoco parezca que es un podcast promocional de mis clases de yoga, por favor, al igual que pasa en yoga, pasa en CrossFit, pasa en otro tipo de aspectos, ¿no? Son cositas que hacemos, que de esto es lo que queremos hablar mucho en este podcast, como todas esas cosas que tú haces en tu día a día o en tu rutina, que al final te sacan de tu zona de confort, y el salir de la zona de confort y volver a entrar a ella es lo que te deja ese aprendizaje, ¿no? Si siempre andamos en el mismo barco, pues bueno, un chapuzoncito de vez en cuando puedes decir, pues el agua hoy está más fría, mañana está más caliente, e ir viendo, ¿no? Ir aprendiendo un poco a superar esas cositas. Y a gestionar.
Entonces, bueno, vamos a hablar también un poquito de qué es lo que nos une, aunque yo creo que ya este punto está... Sí, porque en realidad ya no hay guión y ya estamos hablando de lo que tal y evidentemente los temas salen. Eso es. Entonces, bueno, a ver, por enumerar un poco, y yo aquí no estoy leyendo, estoy mirando a Alba a los ojos en este momento, por enumerar un poco cosas que siempre, que yo creo que nos han unido y que nos van a seguir uniendo, sobre todo es el estilo de vida, que nos encanta como comer sanito, o sea, a ver, aquí nada de reglas, ¿vale? Que si nos tenemos que comer una pizza, nos comemos una pizza, o sea, por favor. Como esa... Pero sí nos gusta cuidarnos en Claro, general. nos gusta cuidarnos, nos gusta el crossfit, nos gusta el yoga, cada una en su punto de la vida. punto, exactamente. Y bueno, también el tema, pues ya yendo como a cosas más materiales, ¿no? El estilo de vestir, De el pelo. decoración. Claro que antes nos estábamos haciendo una foto y digo, pero Alba, amiga, somos iguales, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo? Pero al final es que, ¿sabes? Como que la vida te va trayendo a personas, ¿no? Que son similares y es bonito también compartirlo, ¿no? La decoración. Un poco también los hábitos, ¿no? Nos gusta salir a pasear, levantarnos temprano, escribir, leer, o sea, son cosas que al final, yo siempre lo digo, tú puedes conservar amistades del colegio, de la universidad, pero es gente que conoces cuando eres muy joven y la vida luego te puede llevar por un montón de caminos distintos y van a seguir siendo tus amigos, pero a lo largo del camino y ya cuando vas creciendo vas encontrando gente tan afín que, no sé, tú y yo hace 2 años, no llega. Sí. Por ahí. No llega a 2 años. Pero seguramente tenga más confianza contigo que cualquier amigo de cuando tenía 15. Claro. Entonces, al final esas cosas vas haciendo un círculo de gente muy afín a ti y cuantas más cosas en común tengas, pues es todo mucho más natural y más cómodo. Y yo creo que a ti y a mí nos ha pasado eso. Sí. Que tenemos vidas tan similares e incluso de lo que hablábamos de compartir ahora espacio. Es que no nos vamos a sentir incómodas porque nos vamos a levantar prácticamente a la vez, cada una se va a tomar su café con su libro a su bola, no tenemos que darnos explicaciones y eso con una amistad que tienes estilo, tienes que dar demasiadas explicaciones. Claro. Cuando te vas de viaje con alguien que no comparte nada, pues no va a entender que, pues eso, te apetezca acostarte a las 10 y levantarte a las 6, o que te apetezca ir caminando en vez de coger un Uber, no sé, ejemplos tontos, sí. pero... facilita mucho cuando... Claro. Y eso nos pasa a nosotras, que tenemos muchísimas cosas Claro. en común. Yo por mi trabajo ahora no tanto, ahora solo viajo a casa de amigas, entonces ya me conocen, pero claro, antes a lo mejor me tenía que ir con profes de yoga, grabar y dormía con ellos en las habitaciones, porque aparte, bueno, ya luego acabaron siendo amigos también, ¿no? Pero me acuerdo de ese momento raro e incómodo en el que yo les digo, a ver, dormimos en la misma habitación, yo te molesto si me despierto a las 6 de la mañana porque antes de empezar a trabajar yo quiero estar un rato escribiendo, practicando y me miraban con una cara en plan, ¿pero tú estás loca o qué? Y yo, ellos no hay necesidad. Y yo, ya, pero es que no es que yo lo haga ahora porque esté contigo y quiera, ¿sabes? Que es mi día a día. Y que no es por obligación, que no hay necesidad, no, es que quiero hacerlo, es Claro. mi forma de vivir y es mi forma de... Son mis hábitos y mis circunstancias. Claro. Pero a la gente le cuesta comprender esas Claro, cositas. entonces, a ver un poco, y me parece como un punto súper bueno para hilar de lo último que queremos hablar en este podcast, que es como presentación en toda regla, es como de qué vamos a hablar, ¿no? De qué van a ir esos episodios, y yo creo que está perfecto este momento del podcast porque de lo que vamos a hablar es de cómo Alba y yo, siendo personas antes totalmente diferentes, hemos llegado a lo que somos ahora, ¿no? Porque, bueno, a mí no tanto, pero Alba se lo decís un montón por su canal de YouTube, por su Instagram, es como, nos inspira mucho tu estilo de vida, pues entonces en este podcast vamos a aprovechar, Alba en su YouTube os lo muestra, pero aquí os lo va a explicar detenidamente, ¿no? Pues en ese trayecto de coche o mientras haces la comida o lo que sea, juntas vamos a explicaros, cada una ha tenido su camino, pero hemos llegado a destinos muy similares, ¿no? Entonces vamos a aprovechar este podcast para explicar todo eso. Entonces va a estar como muy dividido en aspectos muy diferentes, como puede ser, por ejemplo, el deporte o tu relación con el deporte, bueno, nuestra relación con el deporte, tema de hábitos, tema de alimentación, también os contaremos nuestro proceso de entendimiento, ¿no? Porque esto no va de cura, que no nos hemos curado de nada. No, y también un poco de relación con la comida, yo creo que son temas que están presentes en nuestro día a día y que, bueno, que consideramos que podemos aportar algo, y si no, estaríamos aquí sentadas hablando. Claro. Por poneros un poco en contexto, yo no sé el pasado de Alba cómo fue,
Pero sí que aquí que también yo aprendí a través de terapia, ¿no? Una vez que mostrarse vulnerable es algo que te acerca mucho a las personas. Entonces, como abro este pequeño espacio, si te apetece Alba compartirlo, si no, no pasa nada. Pero la Lidia de antes merendaba una tarrina entera de helado. Ahora no puedo comérmela porque me sienta mal, entre otras cosas, Eso es pero otro que, cantar. claro, esa es otra cosa que hablaremos, ¿no? Pero disfruto más de una onza de chocolate, de un yogur griego natural con crema de cacahuetes, ¿sabes? Disfruto más de otras cosas, pero que la Lidia de antes se pasaba todo el domingo, sí, o sea, todo el domingo no, todo el fin de semana sin hacer nada, le daba pereza ir a hacer deporte, fumaba mucho, salía de fiesta, que ahora también me apetece muchísimo salir a bailar, pero desde otro aspecto, ¿sabes? Sí. Entonces que no la persona que conocéis ahora mismo han sido siempre esas personas, ¿no? La Lidia de antes hacía todo ese tipo de cosas. No me gustaba leer, ni de broma me planteaba ponerme a escribir yo qué, ¿sabes? O hablar aquí, o me daba mucha vergüenza mi acento, porque soy andaluza, aunque no se parezca que soy andaluza, y aquí ya todos diréis, pero si no parece andaluza, parece canaria, parece venezolana, parece de fuera, El en único fin. andaluz en esta relación es Joaquín, Joaquín. que todavía cecea. Ya. Tú no. A veces, ¿vale? Yo le he dicho a Alba, digo, cuando hable con Joaquín me vas a escuchar. Cuando cojo Pero que confianza. es normal. Claro. Es Entonces, normal. como todo ese proceso de adaptación, desde la tontería de aceptar tu acento, tu voz, o empezar a cambiar estilos de vida. También hubo una temporada en la que yo no comía nada de carne, nada de tal. Entonces, todo ese proceso me han llevado a la persona que Eso soy es. ahora, pero que no soy así de siempre, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que voy a poder, y además es algo que me pedís muchísimo por YouTube y que todavía no me he sentado a hablar, y quizá en este podcast vayamos soltando ahí pildoritas, y yo creo que va a estar bien un poco cuál ha sido mi relación con el mundo del fitness. Porque yo es verdad que no comía mal, en mi casa siempre se ha comido bien, nunca, o sea, no he tenido ningún problema con eso. Con el deporte he tenido ahí mis pinitos, cosas, iba un poco al gimnasio, tal, no como ahora, pero creo que más o menos una vida controlada siempre he llevado. Pero quizás se empezó a descontrolar cuando empecé más a saco con el mundo fitness, y es muy complicado de gestionar esa relación sobre todo con la alimentación. Y creo que estoy en un punto ahora de equilibrio y de paz, sobre todo mental, con todo ese tema, y aunque estoy en un proceso de recomposición corporal, porque tengo un objetivo estético y estoy en ello, el plano desde el que lo estoy haciendo no tiene absolutamente nada que ver con hace 2-3 años. O sea, en esto, bueno, tengo que dar las gracias a mi amiga Arantxa, que es quien me acompaña en este proceso. Y es increíble como, lo hablaba el otro día con una chica por Instagram, que se encuentra un poco ahí ahora mismo en ese equilibrio, y decir, ojo, he hecho la vista atrás y la relación con todo esto no tiene absolutamente nada que ver. O sea, cómo gestiono O sea, yo a día de hoy peso la comida, y llevo pesando la comida 1 año y medio, pero cuando antes pesaba la comida era obsesivo, me llevaba el tupper a casa de mis padres, decía que no a planes por no saltarme la dieta, y ahora en mi día a día lo hago, pero si no lo puedo hacer, no pasa absolutamente nada. Ayer fui a casa de mis padres, me comí una fabada y me quedé tan ancha. O sea, la relación con ello es totalmente diferente, sí, aunque el objetivo sea el mismo, porque sigue siendo el mismo. Pero yo creo que de eso también podremos ir como hablando y dejando cositas, porque yo creo que es interesante, porque sé que hay mucha gente en el punto anterior. Yo pasé por ese punto también. Yo pasé por ese punto de estar en 65, pasar a 58, perder mis reglas, hablando de kilos, de obsesión, de no, ¿sabes? De no permitirte nada, y de ese punto pasé al vegetarianismo, veganismo, que puede ser incluso más estricto todavía, sí, aunque comas de todo, porque ya abres, pero todavía es más radical, ¿no? Entonces ahora mismo igual, ¿no? Estoy consiguiendo, dándome mis tiempos, de encontrar ese punto medio de flexibilidad, ¿sabes? De sales, te apetece esto, te lo comes, y cositas así, ¿no? La gente se sorprende. Mis amigos de toda la vida es como, ¡oh! ¿Te has comido esa croqueta? Y yo, me he comido esa croqueta, sí, no pasa nada. Sí, bueno, que eso es otro tema. Pero tú no eras la fit. Yo soy la fit cuando me da la gana. O sea, si ahora me estoy comiendo esta pizza delante de ti, pues ole, o sea, ¿cuál es el problema? Pero es verdad que la gente te encasilla en algo, y además yo, que siempre he divulgado sobre ese tipo de contenido, luego la gente que te conoce es como, pero si tú comes sano, ya bueno, la mayor parte del tiempo, pero no pasa nada si un día como X porque me apetece y chimpún, y ya está, y no pasa nada.
exacto. Pero bueno, yo creo que ese tema va a ser también interesante porque sé que hay mucha gente en ese punto y creo que podemos arrojar un poquito de luz y de esperanza. De hecho, hace poco, bueno, en Año Nuevo compartí un post que nació de yo escribir en mi diario cómo me sentía y decidí compartirlo sin escribir pensando en compartirlo, que eso creo que es Claro. el punto interesante. Y de cómo me daba las gracias a mí misma por estar ahora en este equilibrio y me decía mucha gente que estaba en el anterior estado y que qué guay, que por lo menos le daba un poquito de esperanza de saber que todo llega. Claro. Es otra de las frases que me encanta, Sí. que es todo llega, todo pasa y llega el momento en el que echas la vista atrás y dices, wow, cuánto he avanzado. Claro. También hablaremos de cosas no tan profundas, ¿vale? Que aquí está cogiendo Ya me estoy viniendo muy arriba. una profundidad del tema que yo de pronto me voy a poner a llorar. Yo soy súper sentimental, ¿eh? Si hablamos de cosas sentimentales voy a llorar. Y ahora no voy a llorar, pero me lloran los ojos, entonces parece que voy a llorar. También hablaremos pues, de libros, ¿no? Que nos vamos a ir leyendo. Ella, o sea, Alba ha empezado de nuevo a leer cosas como de autoayuda o de crecimiento personal o de temitas así. He retomado, sí. Claro, entonces todo eso también nos gustaría compartirlo. También de las tortitas. Yo tengo una receta infalible de tortitas también. Siempre. Sí, Pues de el boniato. próximo día me las tienes que hacer tú. Sí, en Chiclana seré yo, tu anfitriona de tortitas. Y bueno, al final también yo creo que cosas que son interesantes, que no se hablan mucho, como el tema de la reforma, de la decoración, ¿sabes? Desde otro punto como más, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no soy ese tipo de personas que, y ahí lo compartíamos antes, anoche Alba y yo, que hablamos de, joder, es que a la gente le gusta mucho ver cómo decoras tu casa. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, que estoy en plena reforma, y de esto hablaremos dentro de 2 o 3 podcasts, porque ya me habré mudado y vamos a compartir juntas cómo fue ese proceso, sin hablarlo antes, directamente en ese podcast, yo como entiendo el tema de la decoración es como algo vivo, ¿no? Y algo que se tiene que ir dando poquito a poco y de una forma más lenta, de elementos como artesanos, y ahora que estoy con el tema de la cerámica, es como que no puedo decir voy a enseñarte mi vajilla, porque es que a lo mejor en completar mi vajilla tardo 2 años. Sí, ¿sabes? Sí. Porque yo voy a hacer el plato, luego se tiene que secar, luego lo tengo que pintar, luego se tiene que hornear, entonces, bueno, como ese tipo de cosas más físicas, ¿no? No tanto de pensamiento, de cambio de vida o de afrontar situaciones, sino como de esa forma más física también, que no llega a ser minimalismo, porque aquí no somos ninguna de las dos minimalistas. No, ni mucho menos. Que se lo No digan vamos a hablar de minimalismo. Que se lo digan a nuestra cuenta del banco. Sí, o a mi cajón de ropa de deporte, por ejemplo. Exacto, o sea, no hay que llegar a ese punto de encasillarte, ¿no? En ser o no minimalista, pero creo que de esa forma de hablar de los procesos lentos, entre nosotras nos vamos a nutrir mucho y esperamos también que os ayude. Yo creo que ahí me vas a arrojar tú más luz que yo. Bueno, yo estoy en el proceso, ¿eh? En el proceso de tener un marido que no le gusta comprar y a mí me encanta. Así que mi truco En aquí, el proceso amiga... obligada. Claro, no vamos a hacer un podcast de esto porque esto se va a resumir en échate un marido que no le guste comprar O cosas. una madre, ¿ves? O una madre. Mi madre es más como Joaquín. Claro, a mí Alba me dice, me acuerdo perfectamente cuando lo de la Apple Watch, que me decía, tía, me quiero comprar una Apple Watch, pero claro, es que ya basta, ¿sabes? Y No yo lo le dije, necesito. tía, a mí no me preguntes, dice, ya, se lo tengo que preguntar a mi madre, que es la única que me va a decir que no me lo compre. Necesito. Como ahora con la Dyson, me has creado una necesidad que no puede ser. Yo todavía estoy pagando esta reforma, ¿vale? Yo también, la mía. Así Entonces, bueno, hablaremos de ese tipo de cosas y este podcast, pues bueno, al final se va a quedar en los 30 minutitos, que es un poco nuestra idea, ¿no? De formato, de que sea algo como un poquito más, bueno, O sea, del que día a día. dé tiempo a hablar un ratito, pero que no sea una hora, que no sea... Claro. Que no se nos vaya un poco de las manos. Yo creo que media horita está bien. Pero también, bueno, como al final estamos fluyendo, pues habrá episodios un poquito más largos, otros un poquito más cortos, pero yo creo... Básicamente, el resumen podría ser, vamos a hablar de nosotras, de nuestro día a día, de nuestras inquietudes, de lo que nos gusta, y esperemos que os guste a vosotros también, porque esa es la idea, porque no hablamos solas, si no, no estaríamos grabando, ¿no? Claro. Si no te llamaría por teléfono un día y te diría, oye Lidia, que hoy me he levantado con la sensación de X. Claro. También, como yo se lo propuse a Alba, ¿no? Fue desde ese aspecto de
tía, es que luego pasan las semanas y no hablamos, entonces así es como que tenemos una cita semanal o cada 15 días para poder ponernos un poco al día de todo lo que nos va pasando en la vida. De hecho, cuando nos hemos reunido por Meet o por Zoom para hablar del proyecto, en la media hora primera era, bueno, que oye, que esta mañana he ido a entrenar y no sé qué, no sé cuánto, y era como, pues nos podemos a trabajar ya, o ¿cómo lo ves? Sí. Y que queremos que sea algo vivo, ¿no? Que se vaya nutriendo, que si un día tenemos, por ejemplo, a Arantxa, ¿no? Que, perdón por el sonido del WhatsApp, cosas del directo, voy a cerrar WhatsApp. Punto para el siguiente podcast. Como antes Alba mencionaba a Arantxa, ¿no? Nos encantaría, y aquí como petición, Arantxa, espero que estés escuchando este podcast. Más le vale. Yo, que no te conozco de nada, te pido que vengas a nuestro podcast a hacer una entrevista, ¿no? Y yo también tengo amigas que me gustaría traer, entonces esos episodios también van a ser más largos, ¿no? Entonces, como digo, no nos queremos encasillar en esto, va a ser un podcast de entrevistas, ni va a ser un podcast de charlas cortitas, ni va a ser un podcast de... No, esto es la vida. Un podcast de lo que nos apetezca en cada momento. Porque además, como dice Lidia, esto es para divertirnos. Como la canción está, esto lo hago para divertirme, pues total. No queremos que sea una obligación impuesta, simplemente vamos a hablar de lo que nos apetezca. Y hoy si os gusta, maravilloso. Iría muy en contra de lo que estamos hablando, de fluir con la vida tal, y como el podcast es una obligación. No, queremos que vaya en sintonía a todo lo que os vamos a contar. Exactamente. Bueno, así ya está, que, ¿no? bueno, pues mira, ¿qué ha pasado? Ya sabéis, ¿no? Luego al final fluyen las cosas. Sí. Que muchísimas gracias. Ya como la típica frase, yo estoy aprendiendo, ¿vale? Yo no sé cómo se cierran podcasts. Yo estoy beginner de todo este tipo de cosas. El podcast se va a cerrar como queramos, que para eso es nuestro. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ahora pone voz de teleoperadora. Como el bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Total. Que nada, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, haber escuchado 31 minutos de nosotras aquí filosofeando de la vida. Que esperamos que os guste mucho todo lo que se viene, que esto es algo muy pequeñito, pero que en verdad es muy grande, ¿sabes? Que, acaba de empezar. Amiga, mírame a los ojos, que hemos empezado un podcast, que ya está grabado el primero. Mira, bueno, ahora sí voy a llorar. No quiero volver a reabrir este tema, pero me acuerdo cuando dijiste, amiga, vamos a hacer un podcast. ¿Cómo que un podcast? ¿Qué dices? Yo no tengo nada que decir, síndrome del impostor a muerte, y ya hemos grabado el primer episodio. Hemos grabado el primer episodio, así que... Oye, yo sé que por los... Bueno, la verdad es que no sé, porque podcaster no soy, entonces no tengo ni idea si se pueden dejar comentarios, likes o... A ver, esto vamos fluyendo, ¿vale? Por eso, pero yo quiero que de algún modo nos digan... si les ha gustado, ¿no? Ah, claro, por sí. Instagram, YouTube, X, no sé, por esto algún medio. Va fluyendo un montón, entonces 5 minutos antes de darle al play a grabar esto, hemos aprendido a grabar un podcast. Me encanta, ya. ¿Cómo se graba esto? No sé, ¿qué micro? No sé. Entonces, como todavía no sabemos a qué plataformas lo vamos a subir, ni cómo se va a hacer, si ahí se puede poner comentarios o no, momento si en las redes... la opción, lo hacéis. Claro, por nuestras redes vamos a compartir... pues cada vez que subamos podcast, por si todavía no la conocéis, aunque es mundialmente conocida. Sí, bueno, una cosa. Mi querida amiga, @Alba García. 10. Alba García 10. A ver, es que si ponen Alba García ya te van a encontrar. @Alba García. Estaba 10. ocupado. Y @Lidia P. Gómez sería el mío. Yo tengo multitud de Instagrams, pero en ese es en el que voy a compartir todo esto del podcast. Podéis encontrarnos para comentarnos qué os parece este nuevo proyecto. ¡Qué ilusión! Sí. Oye, ya está, ¿no? Es que ya está cogiendo forma. Sí, no puedo despedirlo más veces. Bueno, chicos, que muchas gracias y nos vemos en el próximo. Eso es. ¡Chao!